Acción Democrática. Antes de irnos a la pausa, diputado, usted hablaba de, bueno, la importancia de estos votos regionales, de permanecer, de conservar el poder desde las gobernaciones que ya se tienen, pero también dijo en palabras anteriores que la permanencia en el poder por mucho tiempo quizás no generaba resultados positivos. Entonces, en el caso de Nueva Esparta, contradice un poco lo que decía de la permanencia en el poder refiriéndose al oficialismo. No, bueno, en el caso de Nueva Esparta tenemos un líder fundamental que ha sido gobernador 6 veces, y sería esta de su 7ª vez, siempre por elección popular. Y segundo, ha perdido y ha ganado elecciones, pero casi siempre ha ganado elecciones y se consolida como el líder del Estado de Nueva Esparta, y por encima del tiempo que ha permanecido el poder se mantiene conectado con el sentimiento de la gente de Nueva Esparta y con la problemática del Estado. Por eso aspiramos ratificar a través del voto la candidatura del profesor Manuel Rodríguez de nuevo a la gobernación del Estado. Lo bueno no se cambia, Luciana, en el caso de Nueva Esparta vamos a repetir con nuestro gallo blanco. Cuando se habla de las elecciones regionales, ¿qué punto se puede traer a colación para resaltar que es diferente a un proceso nacional, a un proceso presidencial? Porque en las regiones hay problemas diversos en cada estado. Usted hablaba de los servicios básicos, de la electricidad en Nueva Esparta, otros tienen problemas de transporte, otros de vialidad, otros, bueno, de diferentes naturaleza. ¿Cómo hablar de esa importancia de las elecciones regionales en este panorama para un elector que quizás pudiera estar desganado, pero que debería entender que la vía electoral en las regiones es la única forma de resolver esos problemas de manera inmediata? Los problemas del día a día, los problemas de todos los días, los problemas que más te afectan en lo doméstico, son los problemas que te puede ayudar a resolver un gobernador, un alcalde de un municipio. Y si tú le entregas tu calidad de vida, tú te imaginas, por ejemplo, que en Baruta, Chacao y El Hatillo, en vez de gobernar los alcaldes de oposición que hoy estuviera un alcalde rojo. Tú te imaginas cómo entregarle tu calidad de vida, cómo entregarle tu hábitat, tu espacio de convivencia a un gobernante vinculado al gobierno nacional que no está conectado con los intereses de la gente. Yo creo que es indispensable mantener esos espacios, y es a lo que nosotros convocamos de Nueva Esparta, a mantener la gobernación del Estado, pero además a mantener y aumentar la representación ante la Asamblea Nacional para seguir trabajando en beneficio de los mariteños. Yo decía la vez pasada que en el 20 fui apenas yo un solo diputado por Nueva Esparta de oposición, mientras que en el 2015 éramos 5. ¿Por qué no podemos volver a ser 5 diputados de oposición en el Estado de Nueva Esparta y que esa vocería de Nueva Esparta la ejerzamos colectivamente los 5 diputados que logramos salir por allá? En consecuencia, es indispensable entender que esta elección es muy importante tanto por la Asamblea Nacional como por la elección de gobernadores de Estado. En un escenario optimista, ese número de diputados opositores en el Parlamento Nacional pudiera aumentar dependiendo de la participación, dependiendo de estos resultados, bueno, tener mayor representatividad, pero ¿estarían preparados para un escenario donde pasaran a mermar aún más el número de opositores en el Parlamento Nacional? Es muy difícil que pudiéramos mermar la participación porque somos apenas 20 de 277 y somos apenas el 7% de la Asamblea Nacional. Incluso pues, diputados electos por las regiones somos 4 o 5, en consecuencia es muy difícil que ese número pueda disminuir, sobre todo porque la mayoría de la oposición en el 20 convocó a una tesis de abstención que hizo que esa representación fuera tan pequeña como lo es hoy. Por supuesto, nuestro planteamiento es... Nuevamente hay un llamado a la abstención. Bueno, de solo un sector cada vez más minoritario, por cierto, cada vez más aislado, de aquellos que se pusieron al servicio de los Estados Unidos y que dicen que si ellos no llegan al poder la gente no tiene derecho a tener agua, luz eléctrica ni gas porque ellos no han podido llegar al poder, y que si no viene un agente internacional, un agente externo a auxiliarlos para tomar el poder a través de una intervención militar, no son capaces de ganar una elección. En consecuencia, pareciera que esa es una etapa superada. Debemos, como decía de alguna manera, normalizar nuestro país. Bueno, y nos llaman normalizadores y resulta ser que ser normal es anormal para ese sector de la oposición. En este orden de ideas que usted menciona, este escándalo de la USAID con respecto a fondos en la oposición venezolana, bueno, le dio la razón en el tiempo a muchos voceros de esa oposición un poco más centrada que usted representa. Y como se dice en lo cotidiano, bueno, hizo que algunos malos parecieran menos malos en este sentido, en esta onda de la oposición. Pero ¿no cree usted que también de alguna forma oxigenó el oficialismo en este sentido de que, bueno, esta oposición que tenía un gran número de seguidores haya quedado mal con este escándalo de la USAID? Pero no es solo el escándalo de la USAID, es derrota tras derrota. Es el tema de que la gente está desmoralizada, la gente que aupaba esa oposición radical está desmoralizada en virtud que le han venido cayendo a mentiras.
decían que el 10 de enero se iba a juramentar un señor distinto a Nicolás Maduro. Bueno, y ese señor nunca llegó, que después venía una intervención militar que lo iba a imponer en Miraflores como presidente de la República, y eso tampoco ocurrió. Todo lo contrario, el único americano que llegó fue el señor Grenell y vino a hablar con Maduro. Y vino a hablar con Maduro de ver cómo le devolvían 6 presos norteamericanos, de ver cómo Maduro les aceptaba los migrantes venezolanos que van a ser deportados de los Estados Unidos. Y yo creo que, el señor, no lo digo yo, lo dice el señor Grenell, regresó la diplomacia, regresó la política, volvimos de donde hemos debido arrancar, porque ya el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que la tesis de la máxima presión fracasó y que los timaron, los engañaron con el tema de la máxima presión, y de todas las opciones están sobre la mesa, porque ese dinero que se les entregó para salir de Maduro se lo gastaron en su propio beneficio personal aquellos actores de la oposición radical. ¿Qué opina usted de este doble discurso de que por un lado no se reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, pero por el otro hay reuniones oficiales que han traído conclusiones, acciones y ya resultados? Bueno, si no es un reconocimiento que el enviado especial del señor Trump para Venezuela haya ido al Palacio de Miraflores, se haya reunido en el despacho presidencial con el presidente Maduro, con la bandera de los Estados Unidos, la bandera de Venezuela y la espada de Simón Bolívar de por medio, más simbólico que eso, creo que es imposible. Pero además, si el señor Grenell luego se lleva 6 detenidos norteamericanos que le entrega al gobierno del presidente Maduro y se lleva el compromiso del gobierno del presidente Maduro de recibir los migrantes buscados en aviones venezolanos y con condiciones de dignidad distintas a las que llevaron a los brasileños, que llevaron amarrados de pies y manos y se los entregaron al gobierno del presidente Lula. Eso es lo que cuida de Venezuela cuando está planteando la posibilidad de buscar por sus propios medios a los migrantes venezolanos que se han deportado, traerlos en condiciones dignas, y que el gobierno se prepare para darles unas condiciones de vida dignas en Venezuela y oportunidades para vivir en su país, una vivienda digna, un trabajo digno. Eso es lo que se logró con esa diplomacia. Y ojalá eso se terminara de normalizar del todo y que Venezuela pueda vender su petróleo en condiciones normales en el mercado internacional, que no haya que ir a la OFAC a pedir un permiso para hacer negocio petrolero, ni un americano, ni un chino, ni un ruso, ni un turco. Que cualquier ciudadano del mundo que quiera venir a hacer negocio con petróleo solamente tenga que venir a hablar con PDVSA, a hablar con el Ministerio de Hidrocarburos hoy más del 60% de la producción petrolera se produce en alianza con privados, casi todos ellos internacionales. ¿No cree usted que esa primera reunión y el anuncio de una segunda reunión, de un acercamiento diplomático entre Venezuela y los Estados Unidos de alguna manera fortalece la imagen del actual presidente y quizás sería desmeritorio para la oposición? No, es que no es un problema de la imagen de Maduro, es un problema de Venezuela. Maduro es el presidente de todos los venezolanos y si a Venezuela le va bien, a Maduro le debe ir bien y nos debe ir bien a todos los venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros aspiramos que esa normalización traiga esos ingresos petroleros que tuvimos en otro tiempo, que nos permita tener una mejor calidad de vida para la mejora de los salarios, para que el Estado venezolano pueda invertir en servicios públicos, para que pueda invertir en los hospitales, para que pueda invertir en las escuelas, para que ese ingreso público que debe venir sea reinvertido en la calidad de vida de los venezolanos. Diputado, debemos hacer una nueva pausa, pero usted mencionó el tema de las sanciones y este enviado ha dicho que no es el momento de hablar de sanciones con respecto a Venezuela. Usted, desde su perspectiva política, entonces, ¿cuándo considera que sí es el momento que en estas conversaciones y en estas relaciones definitivamente se empiece a hablar del levantamiento o flexibilización de sanciones a Venezuela? Hablamos de esto a la vuelta de la pausa.